de querer ser emprendedor es porque me di cuenta que quería ser libre. Y siempre guardé muy en mi mente la palabra libertad y todo lo que significaba yo poder tomar mis decisiones sin que me dijeran que esto no se puede o esto no es posible, sino que yo tenga que ir y enfrentarme a la realidad y darme cuenta si algo es posible o no, pero que yo sea el que marque mi destino. Le pido trabajo a mi proveedor. Ok. Y empiezo a trabajar en el proveedor de las computadoras. Trabajo unos meses y me devuelvo para Pérez de León. Como no aguanté el hecho de estar sentado de 8 a 6 de la tarde trabajando para alguien. Y creo que a los 16 años leí Padre Rico, Padre Pobre, que creo que ahora lo veremos muy cliché y tal vez muy básico, pero para mis 16 años y en esa época era como una nueva etapa. Es apertura mental total de algo nuevo y algunas autopreguntas que me empecé a hacer de cómo quería que yo fuera mi vida, ¿verdad? No tenía finca, no tenía plata. Bueno, me hago un ahorro pequeñito solo para empezar. Alquilé una finca muy barata, muy pequeña, de muy poco tamaño, y con otro socio empezamos un proyecto de ganadería que evidentemente va a fracasar porque no teníamos presupuesto y es un proyecto de largo plazo. Y yo en esa época tomaba decisiones arriesgadas, basadas en mis emociones y de lo que quiero y con en mi cabeza la palabra en el camino veo cómo lo resuelvo, pero no tenía respuestas de cómo resolverlo. Entonces claramente en algún momento me voy a quedar sin presupuesto para seguir el proyecto. Entonces eso es lo que sigue. Bienvenidos a Bajo la Mesa con Daya, un podcast donde descubriremos las historias detrás de los empresarios. Más allá de los negocios, vamos a descubrir qué difícil es emprender, iniciar un negocio, hacerlo crecer y la historia que hay detrás de ese empresario, la persona, es lo que más nos importa. Hoy tenemos un invitado que aprecio y admiro mucho, Vinicio Vargas. Vinicio tiene una gran trayectoria en el mundo empresarial, en los sectores de tecnología y ganadería. Vini, bienvenido. Muchísimas gracias por estar hoy acá. Muchas gracias por tenerme. Gracias, Vini. Bueno, yo sé que usted ha logrado muchas cosas, ha hecho crecer sus empresas, pero quiero que hablemos de Vini Vargas. ¿Quién es Vini antes de ser empresario? Bueno, yo siempre he dicho que ese niño que uno fue alguna vez, sigue estando dentro de uno. O sea, uno sigue siendo ese niño, solo que con unos años de más. Pero, ¿cómo éramos de niños? Entonces, siempre yo trato de no perder ese chiquillo explorador, travieso, curioso, que tenía esa imaginación tan volada, digámoslo así. Y creo que sigo siendo ese niño. Y desde pequeño yo imaginaba y jugaba en cafetales y montañas y era el terror de mis tías porque era el que mal influenciaba a mis primos en aventuras y cosas un poco locas. Y creo que fui creciendo pensando que todo era posible y que cualquier cosa que yo me imaginaba la podíamos hacer, porque al final recuerdo una vez esas revistas que tenía mi abuelo de Escuela para Todos que habían aquí en Costa Rica y habían algunas recetas caseras y entonces yo sabía que mi abuela estaba enferma y me metía a los cafetales a buscar los árboles que decían ahí hombre grande y toda la lista de ingredientes y me iba a buscarlas y yo no tenía ni idea cómo eran esas plantas, pero yo me imaginaba que esa planta que me había encontrado, esa era la metía en el recipiente donde estaba haciendo el ingrediente, la receta, y se lo llevaba a mi abuela. Mi abuela obviamente no se la tomaba, por dicha, pero esa ingenuidad de que se puede imaginar y crear, yo desde pequeño la tenía y la fui desarrollando a través del tiempo. Luego quería ser estrella de rock, luego quería ser empresario del sector de energías renovables. Empecé con un proyecto en esa línea y cada vez que hacía algo
era ese chiquito, ese niño que imaginaba y pensaba que todo lo que imaginaba lo podía crear, lo podía hacer. Y al menos nunca nadie me dijo que no lo podía hacer. Y entonces creo que poco a poco fui refinando el arte de imaginar, creer y hacer. Y yo creo que ese siempre fui yo, un niño explorador. Y creo que sigo siendo ese niño explorador. Ese niño explorador. ¿Y cuándo fue ese momento donde vine y dijo, yo quiero iniciar el negocio, quiero irme por el mundo del emprendimiento, lo mío no es un trabajo tradicional, quiero hacer cosas grandes, quiero impactar? Yo creo que siempre supe que iba a hacer cosas grandes, no sabía cómo lo iba a hacer. Pero creo que la primera vez que tuve un trabajo y que tuve que ir ¿A qué edad fue eso? Bueno, desde pequeño yo trabajaba desde la escuela, yo trabajaba en los cafetales y siempre hacía cosas. Yo decía que le ayudaba a mi abuelo, pero me quedaba dormida. No, yo sí trabajaba. Me escapaba algunas veces, apenas escuchaba a mis primos donde iban a jugar y iban rebotando la bola y entonces dejaba el canasto botado y me iba. Pero yo siempre trabajé desde pequeño, pero creo que ya trabajo, que me paguen y me paguen bien, porque mi papá no me pagaba bien ni mi abuelo. Pero recuerdo que fue a los 18 años, si no me equivoco, 17, 18. Y tuve que ir a enfrentarme a mi ego de adolescente joven, que ya le gustan las chiquillas y ya está en ese plan, y que tiene que pasar por el centro del lugar donde vivíamos, en Pérez Celedón, y andar con una perra de esas de transporte, llevando bolsas plásticas para ir a venderlas a los comercios en el centro de Pérez. Y toparme la gente, encontrarme compañeros y la vergüenza y tener que bajar la cabeza. Y creo que ahí me di cuenta que trabajar era más difícil de lo que yo pensaba, número uno. Y dos, apenas empecé a tener el primer trabajo después de ese y que tuve el siguiente, no me sentía cómodo con ser empleado de alguien. No tenía todavía el chip de emprendedor, pero sabía que estaba incómodo. Creo que el hecho de querer ser emprendedor es porque me di cuenta que quería ser libre. Y siempre guardé muy en mi mente la palabra libertad y todo lo que significaba yo poder tomar mis decisiones sin que me dijeran que esto no se puede o esto no es posible, sino que yo tenga que ir y enfrentarme a la realidad y darme cuenta si algo es posible o no, pero que yo sea el que marque mi destino. Y creo que eso fue lo que me guió toda mi vida, esa búsqueda de libertad, que puede ser de muchos tipos, la libertad financiera, libertad de tiempo, pero al final es libertad de yo poder tomar mis decisiones y yo decidir mi destino, que no esté en las manos de alguien más. Y creo que eso es lo que ha guiado siempre en mi vida. ¿Y cuál fue el primer negocio que inició Vini? ¿A qué edad y cuál fue el primer negocio? Sí, bueno, el primero fue un negocio de computadoras en el año 2005, 2006, no recuerdo. Me acuerdo que me despidieron de un café internet en el que trabajaba y entonces yo sabía que habían proveedores y que vendían las redes de papel, los discos compactos, las llaves mayas, todo eso. Y entonces empecé a averiguar qué necesitaba hacer, quiénes eran los proveedores. Empecé a contactarlos. Ahí enredé a mi papá que me ayudara y no salió bien, pero fue una gran experiencia porque eran otras épocas. No había, digamos, uno no buscaba las cosas en YouTube. Y me acuerdo que me di cuenta que si yo armaba las computadoras, si las armaba por partes, en vez de comprarlas enteras, me ahorraba una buena cantidad porcentualmente del valor de la computadora. Entonces, sin saber cómo armar una computadora, empecé a comprar el disco duro, las memorias RAM, todas las partes por separado. Y las empecé a armar. Me quedaba en el primer negocio que tuve, que era muy pequeñito. Y me quedaba en la noche a armar las computadoras.
Y entonces empecé a vender computadoras armadas para los que jugaban videojuegos. Empecé a vender llaves mayas, que habían pocas, al menos en donde vivíamos en Pérez de León. Y creo que ahí me llevé el primer golpe de ubicación, porque me tuve que ubicar. Pensaba que estaba teniendo éxito y no lo estaba teniendo. Y fue mi primera experiencia, creo que 18 años, 19 años, por ahí. ¿Y qué retos tuvo que enfrentar? Retos de financiamiento, malas decisiones. Porque alquilaba local. Un mal posicionamiento comercial ubicado en una zona que nada que ver. Y también creo que empecé a gastar cosas que no tenía que gastar en el negocio. Y además de eso, no tenía un presupuesto, no iba para ningún lado, no tenía una dirección, no tenía objetivos, solo iba al día a día dándole. Y era bueno porque también era el coraje de hacer algo nuevo y ponerle empuje, pero sin ninguna dirección, sin ninguna estrategia. Era solo hacer por hacer. Creo que ese fue el primer golpe que tuve. Y bueno, pasamos del negocio, del local chiquitito en Pérez Celedón de computadoras, y ya se viene para San José, empieza a crecer. Ya ahí dijo, yo no vuelvo a un trabajo normal. Sí, de hecho, cuando quiebras el primer negocio, le pido trabajo a mi proveedor. Ok. Y empiezo a trabajar en el proveedor de las computadoras. Trabajo unos meses y me devuelvo para Pérez Celedón. Como no aguanté el hecho de estar sentado de 8 a 6 de la tarde trabajando para alguien. Y regreso. Recuerdo que entro a la universidad, mi papá me apoya con el primer cuatrimestre y es como usted después ve cómo hace para seguir. Entro a la universidad y ya ¿Estudiar? ¿Qué empezaste? Administración de empresas. Ajá, okay. Y empiezo, ya yo toda mi vida he leído demasiado, pero leía novelas y aventuras y esa era mi pasión desde los 14, 15 años. Me leía todo, pero llegó un momento en que iba tanto a la biblioteca cuando tenía 16 años que me hicieron voluntario en una biblioteca y entonces tenía buenas conexiones dentro de la biblioteca. Yo entraba y me llevaba todos los libros fuera de lo permitido, de la cantidad de libros, yo me llevaba más libros. ¿Qué tipo de libros? Empecé a leer libros que me encontraba por curiosidad, como sabía las fichas y dónde encontrarlos y alguna gente venía y preguntaba. Entonces me daba curiosidad saber de qué eran los libros, que era fuera de mi categoría, que eran Julio Verne, El Conde de Montecristo, más novela, más aventura. Y empecé a leer libros de negocios. No entendía absolutamente nada, pero me empecé a entrar y creo que a los 16 años leí Padre Rico, Padre Pobre, que creo que ahora lo veremos muy cliché y tal vez muy básico, pero para mis 16 años y en esa época era como una nueva etapa. Es apertura mental total de algo nuevo y algunas autopreguntas que me empecé a hacer de cómo quería que yo fuera mi vida, ¿verdad? Entonces regreso a Pérez Celedón, entro a la universidad, ya yo tengo esas ideas, ya vengo con todo lo que me he leído y he estado leyendo recientemente, seguramente algunos libros habré leído que no recuerdo cuál habrá sido, pero entonces llego con muchas preguntas y voy muy emocionado porque digo, esto es lo que me falta es estudiar. Y llego y recuerdo que uno de mis profes era el gerente de un banco importante de Costa Rica. Y entonces yo hago preguntas y vengo y tras de eso, una de las partes que estamos viendo es crear un plan de negocios, crear un proyecto y entonces esa es me emociono muchísimo. Tomo liderazgo de mi grupo y digo, bueno, vamos a hacer esto. Empiezo con las ideas y cuando empiezo a preguntarle a mi profe y a tratar de hablar con él, me doy cuenta que él no sabe nada. No sabe nada de lo que yo espero que él sepa. Seguramente sí sabe mucho. Sabe mucho sobre cómo correr una empresa, de cómo leer los libros financieros y cómo proyectar, cómo tomar decisiones estratégicas.
para correr un negocio que ya está hecho, ¿verdad? No su propio negocio. Pero póngalo a fundar el banco. Entonces, cuando encuentro tantas preguntas sin responder, no solo de ese profe, sino de todos mis profes, me empiezo a decepcionar un poco y empiezo a cuestionar si realmente yo debería estar aquí. Yo seguí un poco más en la universidad, pero no duré mucho antes de salirme. Dijo, esto no es lo mío. No es lo mío. No es el camino que quiero. No es el camino de lo que yo quiero, exacto. Pero resulta que en esa materia que hacemos el proyecto, yo me lo tomo muy en serio. Mis compañeros lo llevan hasta ahí, entregamos el proyecto y se acabó. Pero recuerdo que el rector de la U nos pidió el proyecto porque él se lo quería llevar y de hecho se lo llevó. Porque me lo tomé muy en serio y empecé a investigar y a meterme de fondo, y era en ese momento la producción de biocombustibles. En el año 2008 tal vez, no recuerdo, 2007, 2008, 2007 por ahí. Y era producción de biocombustibles y me adentré tanto que empecé a saber muchísimo sobre el tema, al punto que llegó un momento en que empecé a ver de qué manera yo me pagaba la universidad y empecé a hacer conferencias. Yo no las daba, sino que traía personas a dar conferencias en el Complejo Cultural de Pérez Celedón. Los traía, cobraba una entrada y con esa entrada me iba haciendo algo de plata para seguir pagándome la universidad y para vivir. Y entre esas conferencias, como yo estaba muy interesado en el tema de biocombustibles, entonces empecé a traer expertos en energías renovables. Me trae gente de Recope, gente del Ministerio de Ambiente y Energía. Llegaron a dar conferencias, algunas fueron gratuitas porque yo no les podía pagar. Y entre esas charlas y esas conferencias yo hacía una introducción. Entonces, algunas personas empezaron a pensar que ese chiquillo sabía algo al respecto. Dentro de sus asistentes había un consultor que su trabajo era manejar el portafolio de inversiones de un empresario importante en Costa Rica, y él andaba en Pérez Celedón porque estaba evaluando un proyecto de piña para la producción de etanol. Entonces él llega a la conferencia muy interesado. Entonces luego quiere hablar conmigo y me dice, no sé nada sobre el tema, tengo que presentar 2 proyectos en X cantidad de tiempo, ya tengo uno, me falta el otro. Si usted me ayuda a hacer este proyecto de biocombustibles, que en realidad era biodiesel, yo le pago, por cada vez que yo me reúna con usted, le pago $50, me acuerdo. Entonces, empecé a ser el asistente de un consultor y él me pedía información, yo le pasaba información. Mi trabajo era responder sus preguntas. Y bueno, me hice muy bueno en el tema, al punto que en una conferencia de esas, en un centro agrícola, me pregunté, ellos tenían un proyecto de biodiesel con un arbusto que se llamaba jatrofa y no habían podido avanzarlo. Entonces me ofrecieron trabajo como director del centro agrícola. Yo tenía 21, 22 años, una cosa así. No me pagaban mucho, pero la experiencia. Además, fue el hecho de empezar a rodearme de gente. Sí. Y empezar a vivir, digamos. Que estaba donde usted quería estar. Exacto. Y que también estoy experimentando eso que digo que sé, ¿verdad? Porque tengo que ir a campo y hacerlo real. Entonces empiezo a trabajar en el centro agrícola, trabajé, no me acuerdo, pero un buen tiempo. Y ahí conozco a algunos ganaderos, agricultores, me empiezo a meter en el mundo de la agricultura, que ya yo vengo de esa raíz desde pequeño, pero no he tenido la oportunidad de vivirlo tan plenamente. Y conozco a algunos ganaderos, entre ellos uno que me abre la mente y me explica sobre la genética bovina, fertilización in vitro y inseminación artificial, y términos que en esa época eran un poco más disruptivos que ahora. Ahora es muy común. En esa época era diferente. Cómo yo puedo sacar de una vaca, muy buena vaca, sacar unos óvulos
luego agregar en laboratorio el semen del toro que quiero y crear un animal, ponerlo en otra vaca que no tiene nada que ver y que ese animal que viene de otro país me nazca aquí en Costa Rica, varias veces repetidas. Entonces decido hacer ganadería. No tenía cómo, no tenía finca, no tenía plata. Bueno, me hago un ahorro pequeñito solo para empezar. Alquilé una finca muy barata, muy pequeña, de muy poco tamaño, y con otro socio empezamos un proyecto de ganadería que evidentemente va a fracasar porque no teníamos presupuesto y es un proyecto de largo plazo. Y yo en esa época tomaba decisiones arriesgadas, basadas en mis emociones y de lo que quiero y con en mi cabeza la palabra, en el camino veo cómo lo resuelvo. Pero no tenía respuestas de cómo resolverlo. Entonces, claramente en algún momento me voy a quedar sin presupuesto para seguir el proyecto. Entonces, eso es lo que sigue después de que me regreso. Fracasa el proyecto. Me voy para San José. Empiezo a trabajar en una empresa en ventas telefónicas. Así empieza. Luego me gano una beca para ir a estudiar a Argentina. Agronomía, la cual según mi objetivo era hacer la cantidad suficiente trabajando en San José para poder pagarme los costos de vivir en Argentina mientras conseguía un trabajo, cosa que no iba a poder pasar porque iba a estar en la universidad y no iba a tener tiempo. Sin embargo, me empieza a ir muy bien en San José, al punto en que eventualmente formo mi propia empresa y era una empresa, eso sí, sin propósito. El propósito y el fin único es hacer capital para los siguientes proyectos. Ok. Sí. Tenía claro. ¿Y cómo pasa entonces, Vini, de la ganadería? Porque sé que ahora está ahí y toda esta parte de, pues obviamente que trae el semen de algunas especies y todo, pero antes de eso tenemos a Innovatec. Sí. Una empresa que ha crecido bastante, una empresa que lo que se dedica es pues a detectar la diabetes temprana. Tecnología, empezó en tecnología, temas de computadoras y todo. Luego pasó a ganadería, sé que siempre le ha gustado, y termina con una empresa que actualmente no solo está en Costa Rica, está a nivel internacional, con inversionistas increíbles, ¿verdad? Ahí el niño de Pérez Celedón, Vini Vargas, ahora está como CEO de Innovatec y en otras empresas, pues ahora sí en ganadería. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cuáles son esos retos y esos sacrificios que ha tenido que hacer Vini para estar donde está hoy? Sí, bueno, la ganadería queda en hold por muchos años y lo veía como un hobby que seguramente yo haría en el futuro. Ni siquiera como un negocio. Al menos así lo estuve pensando y lo dejé mucho de lado porque no tenía la forma de hacerlo. Y llegó un momento, definitivamente a uno lo marca mucho los hijos, ¿verdad? Cuando uno tiene hijos, como que empieza quizás a poner la palabra propósito y que las cosas que uno hace tengan un poco más de sentido, lo empieza a meter en el vocabulario, ¿verdad? En las cosas que usted hace, cómo lo hace, qué dice, porque sus objetivos empiezan a cambiar y ya hay alguien más que lo ve, ¿verdad? Entonces usted no hace negocios por hacer negocios. Llegó un momento en que yo decidí que yo quería hacer algo más importante. Sentía que estaba desperdiciándome, número uno, y segundo que siempre pensaba en la posibilidad de qué pasaría si yo me muriera hoy. ¿Qué diría mi hijo? ¿Quién era su papá? Y siempre me hacía esas preguntas y varias veces que me quedé dormido manejando y cosas así, siempre entonces replanteaba mi vida y iba pensando en el camino ya mientras escuchaba música y abría la ventana y iba todo el camino de lo que me quedaba despierto replanteando cosas y empecé a analizar la posibilidad de hacer algo nuevo. Y recuerdo que estaba muy interesado en el tema de inteligencia artificial, año 2018, ¿sí? Que todavía no está todo el auge que hay hoy en día. No, 2018
ya estaba metido en el tema, ya estaba yendo a eventos, leyendo, rodeándome de alguna gente que sí estaba metida. Año 2019, bueno, antes del 2019, en el 18, contrato unos ingenieros en Asia. Creo que era India, China, Vietnam, Pakistán. Ingenieros que uno contrata freelancer para hacer proyectillos y cosas pequeñas. Pero eran desarrolladores de algunos lenguajes que podían utilizarse para crear algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, algunas de las ideas que tenía, una era, y las hice meramente como ejercicio exploratorio, como cuando yo era pequeño y exploraba con sacarle al grillo con una jeringa para meterle a la cucaracha a ver si saltaba. Lo mismo, pero experimentar. Pero en el 2018. Y resulta que hago primero un algoritmo para calcular el riesgo de una póliza de vida con inteligencia artificial a la hora de hacer la solicitud. Ese es el primero. Otra que era para calcular la temporalidad y la mejor oportunidad para entrar en una acción, haciendo un análisis, haciendo como un escaneo del mercado y que me diga cuándo es una oportunidad para comprar, cuándo es momento para vender. Y la otra era un algoritmo para detección de tumores cerebrales en las tomografías de cerebro. Me decidí al final por ese, me gustó cómo quedó y entonces se lo expongo a un hospital. Me dice el director que no le ve mucha funcionalidad porque los tumores cerebrales son fácilmente o sea, el hecho de saber dónde está el tumor dice qué tipo de tumor es y lo que hace la herramienta era eso. Entonces un médico lo iba a ver fácil. Entonces no le dieron mucho valor, pero eso fue el primer inicio, por ahí me voy. El prototipo ese. Y a partir de ahí empieza, porque a veces la gente cree que uno nada más decide hacer algo y lo hace y empieza un negocio. Muchas veces usted empieza una intención, todo empieza con una intención, porque empieza un proceso exploratorio y quizás un año después usted está haciendo algo totalmente diferente que nació de una manera, ¿verdad? Y a veces 3 años después. Entonces nunca nada es definitivo. Empezó con eso, luego hicimos una solución para para mamografías, para detectar cáncer de mama. Ahí voy a una conferencia de inteligencia artificial, agrego a Rodrigo Herrera como CTO, que entra como cofundador de Innovatec. Ya yo he hecho la empresa, ya estaba registrada, ya tenía página web, ya tenía logo, todo, pero no tenía producto. Pero tenía una visión y ya todo estaba en la página, ya todo estaba listo. Un objetivo muy claro. Y era detección temprana de enfermedades. No tenía producto, pero lo íbamos a hacer. Estábamos al borde. Entra Rodrigo, ya se encarga de los programadores, ya hablan en el mismo lenguaje. Entramos a una incubadora de negocios, ahí nos empiezan a direccionar por dónde irnos. La solución de cáncer de mama queda lista, que básicamente lo que hacía era ordenar el flujo de trabajo de un radiólogo y decir, ok, de esas 100 mamografías que usted me pasó, que tiene que leer esta semana, estas 7 son las prioritarias. Agarre esas que son los que tienen el red flag. Entonces no empiece a llamar a revisar a esta señora hoy, que quizás no tiene nada, porque cronológicamente está ordenada ahí, pero que quizás la que haya que llamar es la que llegó ayer, en vez de llamar a la que llegó hace un mes. Entonces lo que hacía era ordenar la prioridad y me parecía que era una herramienta interesante. Sin embargo, ahí aprendí algo, que usualmente uno crea soluciones para problemas que se imagina que existen. Entonces entendí que no era crear una solución, era volverme experto en un problema al punto que yo dijera, ok, lo que realmente duele es esto. Esta es la solución que hay que crear. Entonces empezamos a volvernos expertos del problema cuando un pasante que teníamos nos mostró una solución para cataratas que se la exponemos a un oftalmólogo para ver qué piensa. El oftalmólogo nos dice que eso no tiene ningún sentido,
que ellos pueden ver una catarata muy fácilmente. Pero nos dice el verdadero problema es la retinopatía diabética. Porque el paciente que tiene diabetes se tiene que hacer una prueba de retina, un examen donde se le toman 2 imágenes de la retina, dilatando la pupila, o sea que usted se queda ciego por unas horas, le ponen un liquidito y le toman unas imágenes con un equipo para detectar si usted tiene retinopatía diabética, que es la causa líder de ceguera en adultos en edad laboral en todo el mundo. Pero no hay suficientes oftalmólogos para atender a esa población diabética una vez por año, cuando esos oftalmólogos, que hay muy poquitos, y los que son especialistas en retina todavía son el 5% de esos oftalmólogos. Entonces, como no hay oftalmólogos, no hay especialistas para revisar a esos pacientes no se atienden, y entonces los casos de ceguera y de pérdida parcial o total de la visión son excesivamente abultados en las estadísticas. Entonces ahí entendimos que había un problema. El oftalmólogo no puede atender a esos pacientes, nosotros sí lo podemos hacer desde un tamizaje preventivo y referimos solo a los pacientes que requieren atención. Entonces los demás pueden venir el siguiente año a una nueva prueba. Y eso nos permitía controlar la población. Ahí empieza la primera solución. No la tenemos. Primero validamos muy bien el problema y una vez de que validamos el problema, agrupamos el equipo, qué recursos necesitamos y empezamos a crear una solución. Pero ya éramos una empresa, ya estábamos siendo incubados y terminamos haciendo algo totalmente distinto a lo que iniciamos. Y después de eso fuimos creciendo y otras cosas fueron pasando. Vini, ¿y qué piensa que fue ese momento en que cambió de una empresa constituida en Costa Rica, ¿verdad? Fundadores ticos, un país pequeñito, y pasa a ser una empresa que está a nivel internacional, una empresa que pues puede cotizar en bolsa, ¿verdad? Y todo. ¿Qué fue ese momento? ¿Cuál fue ese momento en que usted dijo, no, es que, porque hablamos anteriormente de que yo tenía claro, yo quiero generar impacto, yo quiero hacer algo grande, pero ¿en qué momento toma una empresa de Costa Rica? Pues no es por menospreciar ni nada, pero somos un país pequeñito, ¿verdad? Es con mucho talento, pero cuesta, no es lo mismo fundar una empresa en Estados Unidos, en Europa, de verdad. ¿Qué fue eso? ¿Qué considera usted que fue eso que cambió, que generó ese impacto, donde usted dijo, ya aquí, ya esto no es la empresa de Costa Rica pequeñita, fundadores ticos, sino ya esto está generando un impacto internacional? Sí, yo creo que lo que realmente marcó la diferencia fue el momento en el que uno entiende que necesita solucionar un problema global. Costa Rica es demasiado pequeño, no es escalable, tras de que es riesgoso iniciar una empresa de este tipo, se vuelve todavía más riesgoso cuando su problema a solucionar y su mercado meta es un mercado localizado en Costa Rica o Centroamérica incluso, porque es un mercado con menos poder adquisitivo, número uno, que es una variable. Dos, todos los países son diferentes entre sí, cada quien con culturas diferentes, toman decisiones diferentes. Además de eso, cuando usted soluciona un problema que es localizado, voy a dar un ejemplo. Si su solución son vinos de Toscana y ese es su mercado meta siempre va a ser Toscana. Si su mercado meta es una solución para identificar o darle trazabilidad al queso Turrialba, es imposible que usted crezca en el mundo. Es imposible que usted tenga una ronda de inversión en Estados Unidos para identificar la trazabilidad del queso Turrialba. No digo que no sea un problema que hay que solucionar, pero cada quien decide qué problema solucionar. Si yo quería hacer algo grande, tenía que, número uno, crear una solución para un problema global que sea escalable rápidamente entre países y que sea el mismo lenguaje. Y dos, que hubo que cambiar el paradigma un poco, porque romper ese status quo romper esa idea de que Costa Rica, que es un país que crece muchísimo en el sector de dispositivos médicos y que en el sector salud debería de verse bien en el mundo, la realidad es que para el inversor, para el empresario allá afuera, no es así. Sigue siendo una empresa costarricense que usted la tiene que equiparar con empresas de Estados Unidos y de todo el mundo. Entonces, el hecho de decir empresa costarricense es
Primer fallo. Entonces, entendiendo eso, que era diferente decir founders de Costa Rica que decir empresa costarricense, o que teníamos operación en Costa Rica, como una oficina en Costa Rica, era diferente decir somos una empresa tica. Entonces, creamos la empresa en Estados Unidos, empezamos todo el proceso de vernos como una empresa estadounidense, agregamos un director en Estados Unidos, asesores en Estados Unidos. Recuerdo que empiezo a buscar, entiendo que necesito una voz, un líder de opinión, pero ese líder de opinión no puede estar en Costa Rica o no solamente en Costa Rica, porque el que teníamos era reconocido en el mundo, pero nos hacía falta una voz gringa. Recuerdo que busco mejores oftalmólogos de Estados Unidos, me sale la lista, mejores oftalmólogos de California, empiezo a revisar qué médicos puedo tener dentro del equipo y encuentro uno que está bien rankeado, lo contacté varios, solo él me respondió y entonces me fui para Los Ángeles y lo hice parte del equipo, lo hice firmar con stock options como asesor y me lo traje a bordo. Así como cada vez que veía que necesitaba a alguien que me diera el switch para el siguiente nivel, iba y lo buscaba, me lo traía como asesor, le daba stock options y los iba agregando. Al punto en que nos fuéramos viendo como una compañía estadounidense, con asesores en Estados Unidos, con objetivos en Estados Unidos, tanto comerciales como de inversión, que parte del objetivo era ser una compañía pública en algún momento en la bolsa, que parte del objetivo era obtener FDA para ir a Estados Unidos comercialmente y que los inversores y la narrativa fueran en esa dirección. Que sí, teníamos una oficina en Costa Rica, pero también teníamos una oficina en Houston, Texas. Entonces, esa variante creo que fue la que hizo que nos empezaran a percibir diferente y ya nos empezaron a ver como una posible competencia a compañías que viven en Estados Unidos porque teníamos una valoración menor a esas compañías que valían muchísimo. Nosotros todavía estábamos en una etapa temprana y se volvía algo interesante. Vini, ¿qué fortaleza considera usted que lo distingue y que lo ha llevado a donde usted está hoy? Bueno, yo creo que además de la imaginación y no lo voy a decir tan simplista de decir una cualidad. Cuando yo estaba chiquillo leía muchos libros de aventura y esos libros me enseñaron a imaginar cosas y creo que una vez que aprendí a imaginar y a visualizar las cosas y hacerlas, porque pensaba que nada más era imaginar y hacer y ya, y pasaba, con el tiempo esa creencia de mí mismo me enseñó a las buenas y las malas que lo que yo creía de mí mismo terminaba ocurriendo. Porque lo que yo creía de mí, entonces yo lo decía. Y una vez que lo decía, empezaba a hacer cosas parecidas a las cosas que pensaba y decía. Y entonces me empezaba a convertir en quien yo decidía que yo me convertía. No era que yo era así y ya, sino que yo yo estaba en un proceso de formación, pero yo decidía en quién me convertía. Y creo que una vez que fui creciendo como persona, también empecé a valorarme más a mí mismo. Y esa valoración de mí mismo me hizo también ser más humilde, porque a veces las personas creen que hay que ser modestos y que usted tiene que decir, sí, es que tengo un proyectito, es que sí, es que me compré una casita. Todo es en pequeño porque tenemos miedo a decir las cosas por miedo a que bajemos a los demás o que los demás se sientan incómodos o irritados por quién creemos que somos y lo que decimos que somos. Y la gente se incomoda. Esa gente que se incomoda, usted la tiene que sacar de su círculo. Toda esa gente hay que sacarla del círculo. Solo la gente que realmente se siente cómoda en que usted pueda decir quién usted cree que es. Entonces creo que la cualidad ha sido la humildad porque me ayuda a ubicarme, a poner los pies en la tierra, me ayuda a creer quién soy y decirlo y hacer sin ningún problema, sin que
moleste, sin que haya alguna molestia alrededor, que yo lo pueda decir cómodamente, y el hecho de que pueda aceptar cuando estoy cometiendo errores y pueda tomar decisiones muy rápidamente. Creo que, de hecho, mi principal habilidad es la toma de decisiones, porque tomo decisiones muy rápido y ya no son impulsos. A veces puede ser, pero muchas de mis decisiones son tomadas muy rápidamente porque he tomado tantas decisiones en mi vida, algunas impulsivas, algunas que no tienen sentido, otras que sí, que no me paralizo ante la toma de decisiones. Yo tomo decisiones todos los días, rápidamente, pequeñas y grandes, las tomo con mucha facilidad porque ya tengo la posibilidad de analizar rápidamente si algo va o no va. Incluso a veces sé si me puedo quedar en una conversación o si me tengo que ir de ahí. Rápidamente identifico si me van a hacer perder el tiempo. Por eso es que me voy de la mentira. No, Vini, muchísimas gracias. Y ya la última pregunta para finalizar. Aquí nos podemos quedar horas hablando. Más allá de las empresas que has constituido y de los logros que has tenido, ¿cómo te gustaría que te recuerden las personas? Bueno, creo que todos nos hemos preguntado alguna vez, cuando uno ve esos árboles con esas raíces así largas y profundas y ese montón de aguacates, uno usualmente se imagina quién en algún momento habrá sembrado ese árbol. Yo quisiera ser como, y lo digo por mis hijos en realidad, los demás, para mí, desde mi punto de vista, yo quiero impactar positivamente a mucha gente y que lo que yo haga sea más grande que yo mismo y que sea algo importante y que si mañana me voy, que sea como el que hizo el trillo, como el que hizo el camino, como el que sembró el árbol, pero no tengo como el ego de la personalización del árbol, como decir fue mi papá el que lo hizo, sino que yo quiero ser el que pone las semillas, quiero ser el que abre el camino, porque yo me siento como la primera generación. No es que mis abuelos no hayan sido importantes o mi papá, todos dejaron algo en uno, pero yo sí me siento como el patriarca de mi familia, como el que marca el camino, como el que establece la ruta, como el que siembra la semilla, y quisiera ser recordado como el que empezó todo, como un ejemplo, como una inspiración para ellos. Y creo que eso es lo que más me mueve a hacer lo que hago todos los días en las mañanas, lo que me hace cuidarme a veces para no morirme por una tontera o antes de tiempo, porque todavía me falta mucho por hacer, pero quiero ser el que deja legado para mi familia y para que ellos sigan y mis hijos sigan, no para que hagan lo que yo hago, sino para que sueñen y hagan y sepan que todo es posible y que mi papá alguna vez lo hizo y se sientan empoderados de que pueden también. Muchas gracias, Vini, por acompañarme el día de hoy y por contar tu historia. Muchas gracias. Gracias por el trago también. Sí, riquísimo. Bueno, esto fue Bajo la Mesa con Daya. Gracias por ver el episodio y seguiremos descubriendo historias de líderes que generan impacto.